esperanza de resurrección. Y antes de entrar en detalles, yo estaba recordando que cuando uno está recién casado tiene todos las cositas de la casa nuevas, ¿verdad? Y hace unos días estaba yo poniéndome los zapatos y el calzador se me quebró, ¿verdad? El calzador del zapato se me quebró y yo, ¿cómo se me va a quebrar, verdad? Ese no era tan nuevo, tenía mucho tiempo conmigo, pero me puse a pensar, ¿cómo se va a quebrar esto? Si esto es de plástico, esto no se quiebra, esto es para toda la vida, ¿verdad? Uno creería que el plástico es para toda la vida. Y en esos mismos días estaba yo haciendo café y se me va cayendo el frasco del coffee maker y se quiebra la punta. Y me acuerdo que cuando yo compré eso, yo le dije a mi esposa, yo quiero comprar este coffee maker porque el pichel es de hierro, eso no se va a quebrar nunca. Le dije, nunca se va a quebrar esto es para toda la vida. Esos de vidrio siempre se quiebran. Y qué curioso, porque cuando se me cayó, cayó con el pico de plástico y lo que se quebró fue el pico de plástico. Híjole, qué tirada, ¿verdad? Entonces, ya van dos. Y un día de estos después, en esos mismos días, vienen las primeras lluvias, una rayería y se me va quemando el tele. Qué cosas, ¿ah? Cosas que le pasan a uno cuando uno está casado. Y quizás usted se pone a pensar en un montón de cosas más. Sí, un profesor mío en el colegio decía, muchachos, hay una regla en esta vida y es que nada es para siempre. Y la gente le decía, pero ¿cómo, profe? Nada es para siempre. Vean, yo no sé qué resentimiento tenía el hombre, pero toda la semana nos decía, al final de la clase, y recuerden que nada es para siempre. Bueno, las cosas materiales definitivamente no son para siempre. Hay cosas que duran unas más que otras, pero nada es para siempre. Las personas que amamos un tiempo están con uno y otro tiempo ya no están, ya sea porque la gente toma decisiones y cada quien sigue por su camino, o porque en algún momento las personas se enojan y ya se dejan de hablar y luego se vuelven a hablar y así es la vida. Algo más triste todavía es cuando seres que amamos, personas muy queridas, lamentablemente su cuerpo deja de funcionar y fallecen. ¿Y qué cosa más triste es tener que despedir a alguien que amamos? Esta pandemia nos dejó muestras de eso, de procesos que se aceleraron antes de, y me refiero a personas que tenían una esperanza de vida quizás de 70, 80 años y a sus 40, a sus 50, a sus 60 años, partieron primero que un montón de personas más por una simple cosa llamada virus, por algo, por un resfriado, por una gripe que uno dice, jamás eso podría lastimar a alguien y hacerlo morir, pero sí pasó y está pasando todavía, aunque en menos gravedad, gracias a Dios, pero es algo que nos puso en alerta a todos y nos evidenció que estamos aquí por un paso, estamos aquí de paso, estamos por un ratito. La palabra nos compara con hierba del campo que crece en la mañana y en la noche es cortada. Y lamentablemente, tal vez las palabras de mi profesor eran ciertas, nosotros, humanamente hablando, en esta vida no somos para siempre. Sin embargo, el Señor vino a darnos esperanza en algo que sí podemos ser para siempre, por medio de la resurrección de Jesucristo. Muchas personas en el mundo, en la historia de la humanidad, hablan de la muerte de Jesucristo. Y es que la muerte de Jesucristo es un paso importante para nosotros entender que alguien tuvo que pagar por nuestro pecado, que alguien tuvo que morir, que una persona inocente que no tenía por qué pagar vino y pagó por nosotros. En eso consiste la muerte de Cristo. Y es importantísimo comunicárselo a todo el mundo. Es importante que las personas sepan que son pecadoras, que tienen que arrepentirse de sus pecados y que tienen que pagar por ellos, pero que alguien vino y pagó por ellos y ese se llama Jesucristo, que sin merecerlo, que sin tener que morir, tuvo que morir. Esta persona no merecía la muerte, sin embargo, Dios lo hizo pagar por todos nuestros pecados. Y ahí todo va bien. No obstante, la historia de la iglesia en estos días de lo que llaman Semana Santa o Semana Mayor, que coincide con el Pesaj o la Pascua judía, viene a representar también que tenía que haber un sacrificio. En los tiempos de Moisés, en los tiempos de Israel en Egipto, Dios tenía que matar a
todos los primogénitos, porque ese era el castigo para los egipcios por no dejar ir al pueblo. Sin embargo, el ángel de la muerte también tenía que matar los primogénitos de Israel, y Dios no lo permite, y le dice a Moisés: tienen que matar un cordero, y esa sangre tiene que ser puesta sobre el dintel de las puertas de las casas, y el ángel, cuando vea la sangre, va a saber que ahí hubo un sacrificio y se va a desviar y no va a matar al primogénito de Israel. Y entonces vino a simbolizar lo que Cristo iba a hacer por nosotros, que Él, siendo el Cordero, que su sangre rociada sobre nosotros iba a impedir que, aunque merecíamos morir, Dios no permitió que muriera, porque la sangre de alguien inocente ya había sido puesta sobre nosotros. Y ese era el simbolismo, y es tan genial tener que recordar y conmemorar y anunciar la muerte de Cristo como el medio para entender que alguien tenía que pagar por mi pecado, y que gracias a esa muerte nosotros ahora somos nuevas criaturas, ahora somos nuevas personas, ahora tenemos vida, hemos sido perdonados, ya no somos esclavos de la sentencia de morir. Sin embargo, muy poco se habla de la resurrección como esperanza. Y la resurrección es algo importantísimo, porque si Cristo no hubiera resucitado, de nada serviría creer en esto, de nada serviría creer en su muerte tampoco. Así que yo les invito a que vayamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. También le voy a hacer una propuesta. Vaya y busque una Biblia en papel. Le doy 20 segundos para que se levante ahí donde está y busque una Biblia en papel y busque un cuaderno y apunte, porque vamos a hacer un pequeño estudio bíblico de este pasaje del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Aquí el apóstol nos habla verdades importantísimas sobre la resurrección y lo que nos da esperanza para nosotros. Muy bien, 1 Corintios 15:1. ¿Ya fue? Sí, ya se levantó. Ah, no lo ha hecho, ¿verdad? Vamos, 10 segundos le doy para que se levante y vaya, busque una Biblia y se siente a estudiar esto conmigo, porque va a ser de mucha bendición para usted. ¿Ok? Muy bien, ahora sí. Ya que la tiene, perfecto. Bien, vamos a leer los primeros 4 versículos. El primer punto, la muerte y resurrección de Cristo. Verso 1. Además, hermanos, les anuncio el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron, en el cual siguen firmes. Por medio de este evangelio serán salvados, siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrían creído en vano. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día. El apóstol Pablo les estaba haciendo un recordatorio a ellos de que este es el principal mensaje del evangelio. Este es el resumen del evangelio. Claramente hay que hablar del pecado y como una forma de evidenciar lo que yo me tengo que arrepentir. Pero de nada sirve que yo le hable a alguien del pecado, de nada sirve que yo le diga que usted es pecador, de nada sirve eso si no le doy la solución para el pecado, y es entender que Cristo pagó por nuestros pecados. Ese es el principio del evangelio, que su resurrección quebró la barrera que separa a la humanidad de Dios. Y esto nos da la esperanza de que resucitemos de entre los muertos. Es a través de la muerte de Cristo y de su resurrección que entonces yo no solamente tengo perdón de mis pecados, sino que así como Cristo resucitó de entre los muertos, un día nosotros vamos a resucitar. Y esto viene en concordancia, y esto viene en apego a lo que las Escrituras hablan con respecto a la resurrección. En el Antiguo Testamento, las personas creían que cuando morían iban a ser reunidos con sus antepasados y a reunirse con el Señor. Esta creencia se estableció desde siempre. Inclusive el Señor Jesús confronta a un grupo llamado los saduceos, que ellos no creían en la resurrección, y Jesús les dijo: ¿cómo ustedes no creen en la resurrección? Entonces, cuando Dios se refiere al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no se está refiriendo a gente muerta, porque Dios no es un Dios de muertos, sino que es un Dios de vivos. Estaba hablando de personas que estaban vivas, pero en otro plano.
Y más adelante el Señor Jesús luego, cuando Él está a punto de morir, una de las personas que está siendo sacrificado con Cristo, que está siendo sentenciado con Él a través de la cruz, le dice, yo sí merezco estar aquí, pero usted no. Usted no merece estar ahí, usted es una persona buena. Yo sí merezco estar acá. Y Jesús se vuelve y le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él tenía la esperanza de que cuando iban a morir, iban a ir a un estado distinto. Él le dijo a Jesús, usted va a ser rey, tal vez no en esta vida, pero sí en otra. Y Jesús le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso es un estado donde las personas cuando duermen, vamos ahí, al cielo. Pero un día, prontamente, y muy pronto, una vez que hayamos pasado por esta etapa de la vida, por este corto momento de tiempo, vamos a ser levantados juntamente con Cristo. Y esto es lo que dice la Escritura. Ahora bien, ellos creían eso, creían que la gente moría. Sin embargo, al rey David le es revelado algo importantísimo. Y esto es de resaltar. Quiero que vaya conmigo al Salmo capítulo 16, versículo 8. Salmo capítulo 16, versículo 8. Porque aquí hay un antes y un después. El pueblo judío comienza a creer en algo más allá después de la muerte. Dice el versículo 8, todo el tiempo pienso en ti, Señor. Contigo a mi derecha jamás caeré. Gran regocijo hay en mi corazón y en mi alma. Todo mi ser siente una gran confianza. Porque no me abandonarás en el sepulcro. No dejarás que sufra corrupción quien te es fiel. Y qué interesante esto. Porque quien escribe estas cosas era una persona común y silvestre que también tuvo que morir. Pero él tenía una esperanza mayor. Y él decía, no me abandonarás en el sepulcro. Y esta esperanza vino porque fue revelado por medio del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 13, versículo 32, vaya conmigo también. Hechos capítulo 13, versículo 32. Los apóstoles comienzan a anunciar el evangelio. Y mientras están anunciando el evangelio, ellos también anuncian una esperanza de vida por medio de aquel que resucitó. Para los discípulos de Jesús no solamente fueron impactantes sus palabras, no solamente fueron impactantes sus hechos, los milagros que él hacía, es que ellos presenciaron en vivo y a todo color el mayor de los milagros que nadie pudo haber presenciado. Y era ver a una persona morir y 3 días después verlo caminando y verlo resucitado. Era imposible que una persona como Jesús, que una persona que fuese clavada en la cruz de la forma en que fue clavado, de la forma en que fue humillado, de la forma en que fue ultrajado, pudiera sobrevivir a ese evento. Nadie, absolutamente nadie, tiene la capacidad de sobrevivir a una crucifixión. De modo que la muerte era muy evidente. La muerte de Jesús fue evidente para muchísimas personas. Y era una muerte no como en las películas que vemos que ahí matan a alguien y después aparece y es que no se murió del todo, ¿verdad? Sino que parecía que estaba muerto, pero no se murió del todo. Pero esto que fue testigo muchísimas personas, era imposible decir, no, este no se murió. Este quedó medio muerto, pero no se murió. No, ellos fueron testigos claros de que Cristo había muerto en esa cruz, había sido sepultado. Y cuando ellos lo vieron resucitado, entendieron que tenían que contárselo a todo el mundo porque estaban presenciando el mayor de todos los milagros y entendieron en ese momento que el mayor de los milagros solo le podía pertenecer al mismo Dios en persona, al Dios encarnado, a Cristo Jesús, el Mesías que había de venir. Y si alguno tenía dudas, ahí se le acabaron todas las dudas del mundo. Ahí se quitó toda duda de que era el Mesías. Y ellos tenían que andar predicando esto. Entonces, en Hechos capítulo 13, el apóstol Pablo, a quien le había sido cuando Cristo resucitado, también se le revela a él. Y ellos van a un lugar que se llamaba Antioquía de Pisidia y ellos se reunían en sinagogas y ellos comenzaban a predicar primero a los judíos.
Y les dicen así en el verso 32: nosotros también les anunciamos a ustedes las buenas noticias de la promesa que Dios hizo a nuestros padres. Dios la ha cumplido en sus hijos, es decir, en nosotros, al resucitar a Jesús. O sea, no la cumplió en David propiamente, sino que la estaba cumpliendo para ese momento en ellos. Así está escrito en el Salmo 2 que dice: tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. En cuanto a levantarlo entre los muertos, para que su cuerpo no llegara a corromperse, se dijo así: yo les cumpliré fielmente a ustedes las santas promesas que le hice a David. Y también se dice en otro salmo: no permitirás que el cuerpo de tu ungido se corrompa. Es un hecho que por la voluntad de Dios, David sirvió a su generación y cuando murió se fue a reunir con sus padres, pero su cuerpo se corrompió. Sin embargo, el cuerpo de Jesús no se corrompió porque Dios lo resucitó. Esto es el extracto de una prédica donde el apóstol Pablo está utilizando varios versículos de la Biblia que hasta ese momento se tenía, de los libros sagrados que hasta ese momento se tenían y de la esperanza que el rey David tenía y que no se cumplió en él, sino que se cumplió en uno de sus descendientes, llamado Jesús de Nazaret. El apóstol Pablo estaba predicándoles a ellos de que esa profecía, de que eso se había cumplido y que él era uno de los testigos de lo que había sucedido. Esta carta de 1 Corintios fue una de las cartas que a nivel histórico, a nivel histórico se pudo comprobar de la muerte y la resurrección de Cristo, porque muchas personas tratan de ignorar que Jesús no existió, de que Jesús no era una persona histórica, pero, sin embargo, muchos historiadores dan fe de que existieron relatos de testigos que escribieron en el primer siglo haber sido testigos fieles de la muerte y de la resurrección de Cristo. Entonces, cuando tenemos un evento histórico y hay testigos que lo afirman, y no solo uno, sino varias personas, ese hecho histórico se da como algo real, como algo que pasó, no como algo inventado. Entonces, la tesis de algunas personas que han querido negar a Cristo y negar su muerte y negar su resurrección, se les es imposibilitado a nivel histórico porque hay relatos y hay escritos. Y la carta de los Corintios es el primer escrito a nivel, es más, esta carta se hizo antes de que se escribieran los evangelios. Este extracto es quizás la carta más antigua que puede existir de un relato de Cristo como testigo. Y esto es importante, bueno, para las personas que le gustan ahondar un poquito en la parte histórica. Lo cierto del caso es que Pablo estaba diciendo, no solamente con hechos como él presentándose como testigo en directo, sino con argumentos teológicos, argumentos bíblicos de que Cristo Jesús tenía que morir y tenía que resucitar, de que el Mesías tenía que resucitar y estaba anunciándolo y se estaba cumpliendo en Cristo Jesús. Si usted quiere saber qué siguió, bueno, lea el libro de los Hechos. Muchas personas creyeron en lo que Pablo les decía, otras personas decidieron no creer y sin embargo la iglesia comenzó a crecer porque eran bastantes las personas que estaban creyendo. Pero después de un tiempo de que Pablo estuvo predicando, estamos hablando de unos 50 a 70 años después de que Cristo había muerto y había resucitado, el apóstol le escribe a los creyentes en esta carta a los Corintios para decirles, bueno, de qué se trataba el evangelio. Y es que habían algunas corrientes de la época de los que negaban el hecho de la resurrección, no solamente a nivel teológico como los saduceos, sino que también existía una influencia griega de los epicúreos que no creían en la resurrección de los muertos. Entonces, inclusive el apóstol Pablo, cuando él estuvo hablando en el areópago griego, él estuvo diciéndoles de quién era Jesús, de quién era Dios. Y cuando llegó a la parte de la resurrección de los muertos, habían personas que dijeron, no, ya no queremos escuchar más porque no creemos en eso. Bueno, eran corrientes filosóficas de la época. Y estos cristianos de Corinto, que tenían mucha influencia griega, tenían que darse cuenta de que la fe de ellos se podía poner en duda si no creían en la resurrección. Para el apóstol Pablo era importantísimo darles a entender de que su fe tenía que ser estimulada. Además, como vemos en el verso 1, dice, les anuncio el evangelio que les prediqué y que ustedes recibieron y en el cual
tienen que seguir firmes, en el cual siguen firmes o tienen que seguir creyendo. No solamente se basa en algo que yo creo un solo día y ya, sino que tenían que tener constancia en creer en esto. A los creyentes se les exigía que siguieran creyendo, de lo contrario su fe sería en vano. Inclusive en este verso 2 dice, de no ser así habrían creído en vano. Hay otra traducción que dice, o a menos que desde un principio ustedes nunca lo hayan creído. Y es que quizás habían cristianos que desde un principio no creyeron en el relato y pertenecían a la iglesia y tal vez o creían a medias, pero en esto no se puede creer a medias. Uno no puede decir que soy cristiano y decir, bueno, sí, Cristo existió, pero Él no resucitó, porque entonces seríamos como los musulmanes que creen en Cristo como una figura profética, pero no creen que Él era el Hijo de Dios, que tenía que morir por los pecados de nosotros y que tenía que resucitar. Es importantísimo entender que Cristo Jesús murió y resucitó para darnos esperanza. La frase sois salvos o serán salvados sugiere que hay un elemento permanente en la salvación. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, Dios nos declara no culpables. Y ahí comienza entonces la esperanza de no solamente ser perdonados, sino que tener una vida después de la muerte. ¿Y cuál era el evangelio que Pablo predicaba? Bueno, en los versículos 3 y 4 nos es muy claro que conforme Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó el tercer día. Ahí está el resumen del Evangelio, que Cristo murió en sacrificio por expiación de nuestros pecados, que fue sepultado, que era necesario en su cultura porque otras culturas asiáticas quemaban a los muertos y era necesario que Cristo fuera sepultado para que evidentemente pudiera resucitar de entre los muertos. Al tercer día resucitó, congruente con la fe judía y esperanza en el Señor. Así como él había prometido, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Él estaba cumpliendo la promesa y la profecía que había dicho sobre sí mismo, que iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar. Inclusive les dijo, la señal que ustedes van a ver es la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre, este hombre al tercer día va a resucitar. Y lo dijo entre líneas, pero se podía dar a entender que él estaba hablando de sí mismo. Y como prueba de resurrección, Pablo también menciona a otros autores, a otros testigos evidentes de ello. Y vamos a leer el versículo 5, del versículo 5 hasta el 9. Si todavía no tiene su Biblia, puede ir a levantarse, ir a buscarla en estos 10 segundos y después traerla. Es importante que la tenga a mano. Muy bien. Verso 5 dice, y que se apareció a Cefas, que se está refiriendo al apóstol Pedro, porque en la traducción griega, al hacer la traducción, no se traduce a Pedro, sino como a Cefas. Se apareció a Cefas, o algunas traducciones dicen a Pedro, y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y por último se me apareció a mí, que soy como un niño nacido fuera de tiempo. A decir verdad, yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Y el apóstol Pablo sabía que a Jesús solo se le apareció a aquellos que habían creído en Él. El único que nunca creyó en Jesús y que Jesús se le apareció resucitado fue el apóstol Pablo. Por eso él decía, soy como un niño nacido fuera de tiempo, como un abortivo, dicen otras versiones. A decir verdad, soy el más pequeño de los apóstoles porque perseguía la iglesia, pero la misericordia de Dios fue tan grande que se me apareció a mí. Yo soy testigo real de la muerte y resurrección de Cristo. El apóstol Pablo les dice a la iglesia de Corintios, miren, hay testigos y son un montón. Más de 500. Qué lindo. No hay muchos escritos al respecto, pero sí hay 2 relatos. Hay un relato muy lindo que hace un tiempo había desarrollado una predica sobre esto, de aquellas 2 personas que caminaron con Jesús durante 11 kilómetros, que eran los del camino a Maús. Y cómo Jesús les fue hablando desde Isaías o de toda la ley, les hizo un resumen de lo que el Mesías tenía que padecer y morir. Y ellos, cuando se dan cuenta que Jesús resucitó, desaparece. Y ellos decían, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él hablaba las Escrituras?
Ellos tuvieron un encuentro lindísimo. La Biblia no menciona el nombre de esos dos, pero son testigos que difundieron la palabra. Oiga, y es que para que esto fuera real, para que mucha gente dice, cuando hay una religión nueva, esta religión solita se cae con sus argumentos. Pero, y quizás era el argumento de muchos judíos en aquel entonces. Decían, no, dejen a los cristianos, ese argumento se va a caer ahorita, porque eso no tiene sustento, porque eso no es algo real. Pero si fuera real, al rato estaríamos luchando contra el mismo Dios. Esto lo decía Gamaliel en uno de los concilios. Y ahí viene el principio de Gamaliel. Eran tantos los testigos, eran tantas las personas que habían visto a Jesucristo resucitado, que el argumento era imposible de debatir. Y así fue como la iglesia creció de una forma impresionante, exponencial. ¿Por qué? Porque el relato era verdadero, porque lo contaban testigos directos. Y este primer siglo fue importantísimo, que cada uno de esos testigos contara esto. Y ellos tenían la esperanza más grande que podía existir, que era la resurrección de entre los muertos. Como segundo punto, tenemos una resurrección garantizada. Y vamos a leer del versículo 12 al versículo 19. Una resurrección garantizada. Aquí el apóstol Pablo sigue hablando. Dice, pero díganme lo siguiente. Dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que esto no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Dice otra versión, vana sería nuestra predicación y vana sería nuestra fe. En este caso, verso 18, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Ahora, Pablo habla esto con ironía, porque claramente él fue testigo de la resurrección de Cristo, y está diciendo, ¿cómo es que hay algunos de ustedes que están diciendo que la resurrección no existe, que eso no va a pasar? No. Es que no va a pasar en este tiempo, pero quiero decirles algo, si no hubiera resurrección, entonces todo lo que estamos diciendo es pura mentira. Entonces seríamos dignos de compasión, seríamos dignos de lástima. No tiene sentido seguir predicando ni seguir haciendo todo esto que estamos haciendo y todo este esfuerzo. No sería, es más, no tiene sentido tener que dar la vida por esto. Pero la convicción de ellos era fuerte porque lo habían visto de primera mano. Y dice el verso 20, esta parte si quiere agarre un Pilot y lo subraya así y lo vuelve a escribir y lo escribe en las paredes de su casa. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos pertenecemos a Cristo, todos los que pertenecemos a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Y esta es la esperanza. Lo cierto es que Cristo sí resucitó, pero, hay un pero, Él no resucitó para Él solito, Él resucitó para que todos los que creemos en Él, para todos los que hemos sido hechos hijos de Dios por medio de Cristo, un día, así como nos dicen que todos vamos a morir y que nada es para siempre, hay una nueva promesa. Seremos bendecidos para siempre, seremos resucitados para vida eterna y tendremos una vida eterna y completa en Cristo Jesús. Y si comparamos nuestra vida corta con una eternidad, ¿qué es una eternidad? Piensa en un número infinito que nunca y 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 nunca se acaba. Es que es enorme el pensamiento en sí de la eternidad. Porque una vez que somos resucitados, no vamos a morir nuevamente.
La única persona que fue resucitada y luego murió otra vez fue Lázaro. Pero él tenía que morir de nuevo. Ahora, el asunto de Jesús, el milagro con Lázaro era para que él demostrara a la gente que él tenía dominio sobre la muerte. Y Lázaro tenía que volver a morir. Pero Cristo Jesús fue el único que fue resucitado para siempre y nos dio la esperanza de que nosotros también podamos resucitar. ¿Por qué? Es muy sencillo. Si por medio de Adán entró la muerte al mundo, si por Adán entró la muerte y con él, o sea, por medio de Adán fue el pecado y por medio del pecado la muerte, porque la paga del pecado es muerte, y si por Adán conocimos la muerte, dice la Biblia que entonces los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Cristo es representado en las Escrituras como el segundo Adán, como el Adán que sí hizo lo que tenía que hacer, que era obedecer. El milagro más grande de Cristo en vida fue obedecer al Señor. Incluso antes de morir, el Señor decía: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Y hasta el momento último de su muerte, Él fue fiel al Señor en obediencia. Y eso le valió el ser resucitado. Entonces, todos aquellos que pertenecemos a Cristo, que hemos sido lavados, justificados por medio de Él, dice Romanos capítulo 5, justificados pues, tenemos paz para con Dios. Tenemos también la vida eterna por medio de Jesucristo. Esta es la esperanza más linda, que un día como Él resucitó, todos nosotros, cuando muramos, también seremos resucitados. Y esto nos da esperanza para aquellos que hemos perdido familiares, que hemos perdido amigos, que hemos perdido abuelos, tíos, padres, hijos, aquellos que han perdido personas muy amadas y muy queridas. Que en Cristo Jesús podremos volver a verles, porque también serán resucitadas. Y esto es algo que da consuelo, que da esperanza, y es una esperanza que no avergüenza. Somos hijos de la esperanza y esta esperanza no avergüenza. Y punto número 3, algo que también nos da esperanza en la resurrección es que todos los enemigos han sido destruidos. Porque el mayor enemigo de todos es la muerte, y si la muerte fue destruida y si la muerte es vencida, entonces no hay nada que se oponga al reino de Dios y su justicia. Absolutamente nada se opondrá. Verso 24 del mismo capítulo 15. Entonces vendrá el fin, cuando se entregue el reino de Dios y Padre, el reino al Dios y Padre, y haya puesto fin a todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies. Vencerá todo dominio, toda autoridad, todo poder. No habrá rey que se le oponga. No hay absolutamente nada que le haga resistencia. Y después Jesucristo, que haya conquistado cada trono, cada poder humano, le entregará el reino al Dios el Padre. Entonces, Él vencerá la muerte. Entonces desaparecerá la muerte para toda la humanidad. Verso 26. Y el último enemigo que será destruido es la muerte, porque Dios sujetó todas las cosas debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas quedaron sujetas a Él, es evidente que no incluye aquel que puso todas las cosas debajo de sus pies. Le voy a leer esto en otra versión, nueva traducción viviente. Dice: y el último enemigo que será destruido es la muerte. Pero las Escrituras dicen: Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Claro que cuando dice todas las cosas están bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo, que le dio a Cristo autoridad. Verso 28, entonces cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, que le dio a su Hijo autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las partes, sobre todas las cosas en todas partes. Básicamente lo que está diciendo es que Cristo, cuando vuelva, pondrá en orden todas las cosas y entonces destruirá la muerte en toda la humanidad. Y es así como todos aquellos que murieron serán resucitados y vivirán con Él eternamente. Al fin será vencida la muerte. Ya no habrá tristeza,
ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedad. Y eso lo dice Apocalipsis capítulo 21 del 1 al 4. Será como cuando Adán y Eva estuvieron en aquel huerto donde no había muerte, no había necesidad. Apocalipsis capítulo 21, verso 1 al 4. A los más jóvenes les diría, esto es un spoiler de lo que va a suceder en nuestras vidas. Y esto nos da esperanza, como que cuando nos cuentan la película antes de que pase. Apocalipsis capítulo 21, verso 1 al 4. Vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Y el mar tampoco existía ya. Vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendía del cielo de Dios, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Entonces oí que desde el trono salía una potente voz, la cual decía: aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. ¿Qué cosa más linda es la esperanza que Él nos da en estas palabras? Que ya no habrá muerte, ya no habrá más dolor, ya no habrá más enfermedad, ya no muerde más. Seremos vivificados, seremos transformados en vidas nuevas, en vidas eternas. ¿Pero para qué? Para honra y gloria de aquel que la merece, que es Cristo Jesús. Y entonces, para terminar, quiero decirles algo. Todo esto que le hemos dicho y toda esta esperanza solo puede pertenecer para aquellos que depositan su confianza en Cristo Jesús. Que dicen: sí, Señor, yo necesito recibir el don que tú me has dado, el perdón de mis pecados a través de tu muerte. Yo quiero la misma esperanza de resurrección, pero antes tengo que arrepentirme de mis pecados. El mensaje de Jesucristo era muy sencillo: arrepiéntanse porque el reino de Dios ha llegado. Y solamente podemos tener acceso a ello si procedemos al arrepentimiento de nuestros pecados, le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús y comenzamos a creer en que Él es el Hijo de Dios, que murió y que fue resucitado. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Cristo Jesús murió y fue resucitado, entonces serás salvo, serás salva. Si has estado dudando mucho de tu vida, ¿en qué va a parar? Si has estado dudando qué ha sido de tu vida, y esta semana quizás has reflexionado mucho, has aprovechado para reflexionar en estos días, hoy te invito a que tomes una decisión que va a cambiar el curso de tu vida, y no solamente de la vida humana, sino el curso de tu eternidad. ¿Dónde vas a estar una vez que mueras? ¿Vas a tener muerte eterna junto con todos los pecadores? ¿O vas a recibir la vida eterna en su resurrección el día que Él vuelva? Esta esperanza está puesta en tus manos, pero tienes que creer en tu corazón y confesar con tu boca que lo que Cristo hizo fue para perdonar tus pecados, para recibir su mensaje, para creer en Él y depositar toda tu confianza en Él, para vivir conforme a su voluntad. Si estás dispuesto y dispuesta conmigo a tomar esta decisión, a reconciliarte con Cristo Jesús, yo quiero guiarte en una oración. Pero es tu oración, no es la mía, es tu oración. Y si no sabes orar, no importa, te voy a guiar. Y dile así: cierra tus ojos, ahí donde estés, no importa. Si me estás viendo hoy domingo o me estás viendo un día repetido, eso no importa. Dile así: Señor Jesús, he vivido mi vida a mi manera, no a la manera de Dios, ni a la voluntad de Dios. Esto me ha llevado a vivir en pecado. Sin embargo, hoy reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de ti, que esto no te agrada y que por eso he sido separado de Dios. Hoy te pido perdón. Hoy me arrepiento de vivir la vida a mi manera.
Hoy quiero decirte que quiero recibir el castigo que Cristo recibió. Quiero recibir el perdón por ese castigo. Quiero recibir el milagro de tu salvación por medio del castigo que Cristo recibió. Quiero recibir la esperanza de una vida nueva, de una vida en eternidad, la cual escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo lo recibo. Te recibo a ti, Señor Jesús, en mi vida, en mi corazón. Amén.